Hola amigos, este video encuentra principal motivo en la serie de referencias que el doctor Villescas desplegó sobre el psicoanálisis durante sus clases en Historia de la Medicina. Mi interés particular por hacer este video acerca de las disquisiciones psicoanalíticas estriba en el giro epistemológico que el médico al que se han hecho más citas bibliográficas en la historia logró hacer para con la neurología, gracias, la psiquiatría y la ciencia en general. Pues esta postura no solo ofrece una lectura diferente al proceder de la ciencia clásica, también es dialéctica con la construcción del fondo mismo de la lógica. Sigmund Freud subvierte el entendimiento del conocimiento y su interpretación para la psiquiatría y la neurología. Asunto que resulta un parteaguas en la historia de la medicina moderna, digno de emerger a forma de un video, de un ensayo y confrontar argumentativamente las posiciones de diálogo ante ustedes. Hay que iniciar tomando en cuenta que la historia de las ideas de la ciencia ha tomado el estatuto de método para la generación de una verdad referente en el discurso. La estructura de la construcción de lo que es consistente en el sistema de premisas científico es organizada por una rama filosófica encargada de estudiar el conocimiento. Se trata de la epistemología. Es importante mencionar que la clasificación primera de las distinciones entre verdadero o falso es atribuido a las tablas lógicas de Aristóteles, asentando lo que es llamado una lógica de primer orden, basada en la oposición de elementos, verdadero o falso, bueno o malo, cierto e incierto. Dicho asunto lógico, que fue el génesis de un aparato de pensamiento para la razón, a partir de las matemáticas, encontró su aplicación por consistencia en otras ramas del pensamiento, como lo es las ciencias naturales griegas. Es obvio que los operadores lógicos heredados por Aristóteles también sirvieron como base para el edificio teórico de la biología y por ende en la medicina, siendo tal que el mismo Aristóteles encontraba el nexo en la afirmación dentro del descenso et sensatum, diciendo que no es nada raro que los filósofos terminen sus libros con una discusión sobre medicina y que los médicos empiecen los suyos debatiendo ciertos principios filosóficos. Cuestión que deja en claro que la taxonomía hipocrática tiene plena coincidencia y rigor con el orden lógico primero para nombrar y clasificar los elementos dentro de cualquier cuerpo de conocimiento, pero en especial el nacimiento de la medicina como un sistema de organización al que se le puede atribuir el estatuto de ciencia. Después de todo, Aristóteles fue el primero en desarrollar un análisis científico de las partes constituyentes del cuerpo. Todas estas revelaciones del conocimiento son susceptibles de comprobación a través de la vivencia, es decir, la experiencia misma es lo que revela la verdad. En epistemología, el sentido empírico y la premisa de lo comprobable mediante la percepción inunda el aparato teórico de la medicina, pero quizá no haya escuela de pensamiento más contrastante con esta dominante idea que la idea del racionalismo fundado por René Descartes, quien colocaba la razón como el elemento eje del método que permitía el conocimiento, inclusive aún más allá de lo sensible por el órgano humano. En otras palabras, la verdad es solo producto de la razón que impulsa la conciencia. La pregunta que le rondaba era cómo tener la certeza de que lo que es verdad es realmente verdad. Cuestión que le valió todo un discurso del método completo y su publicación. Se trata de una argumentación filosófica y matemática que concluye en la reconstrucción de la ciencia y la filosofía desde sus orígenes, buscando un principio original a partir del cual desarrollar su filosofía. Para ello se apoya en un método, la duda. Uno de los productos del método que privilegia la duda es la certeza. Certeza de que no se puede dudar
de que se está dudando, lo cual para Descartes implica que hay una conciencia que está dudando, es decir, pensando. Dicho pensamiento corresponde a un yo. La conciencia de que existo porque puedo dudar parece ser la premisa más importante para Descartes. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. En palabras de Descartes, por el término pensamiento entiendo todo lo que se forma en nosotros, de forma tal que lo percibimos inmediatamente por nosotros mismos. Por eso, no solo entender, querer, imaginar, sino también sentir equivale a pensar. Si seguí bien las clases de historia de la medicina de mi profesor, la publicación del discurso del método en 1637 traería una rebelión al esquema del empirismo como una forma de aproximación científica de la verdad aristotélica, pues plantea un verdadero entredicho para lo que se podría aceptar lógicamente. La razón que encuentro a forma de ensayo es que, de un lado, es innegable el axioma de la identidad, A igual a A, identidad aristotélica, que sirve a la razón como forma de verdad cognoscible en un racionalismo. Y por el otro, tampoco se puede negar la tesis de comprobación vía la llamada percepción de la realidad, pues sin órgano visual no se puede acceder a la imagen del símbolo, que es de conocimiento en un determinado campo semántico. Se puede acceder vía auditiva también, pero eso solo comprueba la tesis empírica de acceso a un sistema simbólico de conocimiento llamado verdadero de la realidad. De esta forma, se disponen dos tesis que se confrontan en la tarea filosófica de reflexionar acerca del conocimiento y la verdad. Algunos pensadores tomarán partido por cada una de las corrientes para diferentes cuerpos de conocimiento. La medicina encontrará su espacio en el procedimiento empírico como una vía de aproximación a la verdad, justamente por tratarse de una práctica que depende de la percepción de las variantes orgánicas y su interpretación. Mi labor aquí es confrontar los argumentos y tomar las conclusiones para ustedes. Sea como sea, la reconstrucción de René Descartes tiene valía por desechar la escolástica previa que condicionaba las conclusiones de los investigadores, que dominaba el espíritu de investigación, dominando los axiomas de los que emanan las premisas de la ciencia. La duda, en ese sentido, podría romper uno de los axiomas fundamentales. Sin embargo, esta actitud crítica pasó por alto el escrutinio con respecto a su propia certeza, la idea de conciencia misma. Es por ello que más tarde el filósofo Paul Ricoeur consideró que la certeza de la conciencia solo se pudo sostener hasta la llegada de los llamados maestros de la conciencia, de la sospecha, perdón, como lo mencionó el profesor Villescas en la clase, es decir, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche y Karl Marx. El supuesto a priori de todo conocimiento fundamentado en el paradigma de la conciencia racional comenzó a ceder su lugar a otros términos que incluso lo condicionaron. Para Marx se trataría de una conciencia falsa que se encuentra enmascarada por un nivel de organización económica en el que fluctúa una sociedad de capital. La determina en fuerzas de producción y hegemonía de clases. Las determinaciones sociales rompen con el supuesto albedrío de conciencia que el pensamiento le brinda al sujeto. Para Nietzsche se trata de la instalación del resentimiento, la culpa y la moral de un sistema de dominación religioso sobre los sujetos, sistema que determina en colectivo el adormecimiento de una conciencia, llegando a la falsa conciencia también. Bueno, ahora llegando a este punto, se puede hablar de la subversión, quizá la única hasta entonces, que en el campo de la medicina se pudo hacer al empirismo como un método de adquisición de la verdad médica y también al racionalismo en relación al método y la conciencia. Se trata del nacimiento de una forma de investigación diferente, al parecer.
el llamado psicoanálisis por el médico neurólogo Sigmund Freud. Si bien no se trata de una denegación del sentido lógico previo, tampoco es el rechazo del método. Si acaso, es un debate sobre el contexto positivista clásico y su búsqueda de objetividad científica en el dominio de la razón sobre el cuerpo y sus manifestaciones, mostrándose potente y suficiente en los órganos, pero insuficiente en la materia de investigación médica para Freud, la neurología, la psiquiatría y su estudio sobre la conciencia humana. El psicoanálisis aquí se muestra como una necesidad lógica ante los fenómenos revelados para un investigador en determinado contexto histórico. En psiquiatría, como lo vivió Sigmund Freud, como lo vivió en las clínicas de Maynard con Charcot. A palabras de Rubinstein, los conceptos freudianos se valían tanto por la necesidad lógica que los legitima al hacer inteligible un campo de fenómenos de otro modo inexplicable, como por las pruebas clínicas aportadas por la investigación realizada con el método analítico. No hay que olvidar que antes el filósofo Spinoza ya había dicho que el deseo era la esencia del humano, Schopenhauer, que el intelecto es una guía que sirve a veces para orientar al hombre, pero que hay una fuerza más poderosa llamada voluntad, acción que engendra otra cosa muy humana llamada representación. Pues a partir de ello, Sigmund Freud encontrará una serie de mecanismos que contienen estos conceptos y que niegan, por un lado, la conciencia de sí como rectora de la existencia, al mismo tiempo de rechazar la percepción como un aparato objetivo de la misma conciencia, dejándonos conceptos como deseo, voluntad, representación, pulsión y destinos de pulsión en terrenos de un nuevo campo de investigación. En mi investigación para construir este video, pude constatar que en un artículo que había publicado en 1893 en los archivos de neurología, se podía identificar la tesis freudiana a la que había llegado tras su recorrido en la neurología clásica. El recorrido era vasto sobre la fisiología de las neuronas y su mecanismo electroconductor sobre los órganos del cuerpo, cuestión que lo llevó a confrontar sus investigaciones con pacientes internos en hospitales psiquiátricos afectados de los nervios, llamados neuróticos. Esta vía de proximidad abrió un interesante campo para Freud, el terreno de la subjetividad versus la explicación objetiva y neurológica del acontecimiento humano. Debido a una discordancia lógica y no documentada entre las funciones del cuerpo y cómo afectan a lo humano y sus condiciones culturales en representaciones fisiológicas, sintomáticas, de un determinado contexto simbólico, pues este interesante salto para Freud, pero para la ciencia en general, fue gracias a su visita en el Hospital de la Salpêtrière, donde fue becado y pudo conocer al prestigioso médico Charcot, quien fue nombrado en 1862 director del hospital, y aunque fue principalmente un neuropatólogo, convirtió a la Salpêtrière en el centro neurológico más importante del mundo en ese entonces. La disertación freudiana radicaba en la constatación de la terapéutica hipnótica a la que Charcot sometía a algunos de sus pacientes, propiamente a algunas de sus pacientes. El contexto clínico era una parálisis sin causa fisiológica aparente que ante las pruebas se mostraba plenamente fisiológica y ante la hipnosis recobraba completa función, comprobando que no existía daño orgánico, sino un dominio de otra forma de conciencia del paciente sobre su propio cuerpo. La tesis es: la histeria, como la nombraba, se comporta en su parálisis y en otras manifestaciones como si la anatomía cerebral no existiera o como si no tuviera noticia alguna de esto. Entonces, con cierto recorrido argumentativo, ya se podía notar en Freud una claridad teórica con respecto a la construcción de determinantes en la histeria. Sin embargo, este planteamiento metodológico no contaba con la suficiente evidencia clínica como para distanciarse de las técnicas clásicas empleadas por la medicina
para el tratamiento de los padecimientos histéricos. Tal es el caso que en las primeras comunicaciones firmadas con Breuer, Freud aún realizaba el abordaje de sus pacientes confiando en las técnicas terapéuticas de antaño: hidroterapia, electroterapia, hipnosis, etc. En correspondencia con su buen amigo Fliess, Freud escribe: he emprendido la hipnosis y he tenido toda suerte de pequeños pero notables éxitos. La subversión freudiana se plantea frente a la forma de adquisición de conocimiento en una propuesta que integra el efecto simbólico de la cultura en el dominio del orgánico y los montos de energía ligados a ciertas representaciones sobre el cuerpo, pensando el cuerpo como un lienzo simbólico que depara representaciones, y estas se juegan inclusive a nivel onírico, y al contrario, el cuerpo fisiológico le resiste a su biología, comportando una necesidad fisiológica, pero complejizada por las representaciones. A esto Freud le llama pulsión o Trief-Fenomen. Podríamos llamar a ese corte epistemológico una herida narcisista, a lo que creíamos del conocimiento hasta entonces. El mismo Freud dice que hay 3 heridas narcisistas que el pensamiento le ha hecho a la ciencia: al sentido y a la lógica. El primero de ellos, según Freud, fue cuando el hombre tenía el conocimiento centrado en que la Tierra se encontraba en el núcleo cosmológico del universo, hasta la llegada de Nicolás Copérnico en el siglo XVI, quien mostró que el planeta solo era una roca más que orbitaba alrededor del Sol. De esta manera, el amor propio del ser humano se encontró con su primera afrenta. La segunda herida, a la apertura de conocimiento, fue a partir de la falsa creencia del ser humano como ser superior al resto de los animales. Entonces llegó Darwin en el siglo XIX, mostró al mundo la teoría de la evolución, dejando claro que el ser humano pues no es más que otro animal y que el hombre que conocemos no es la cumbre de la evolución humana. La segunda herida al narcisismo humano la había hecho la biología. Freud dice que a pesar de Copérnico y Darwin, el humano aún se sabe dueño de sí mismo. Cree que por pensar existe. Cree que es él quien toma las decisiones sobre sus necesidades. Pero Freud demuestra que el ser humano ni siquiera es dueño de su propia casa, que le habita lo inconsciente. Este giro para entender cómo adquirimos el conocimiento, más que dialectizar con las tesis empiristas o racionalistas, la llamada por Marx revolución de las ideas, me parece que ofrece una subversión a las ideas. Nos presenta lo inconsciente como un elemento inefable en la propia esencia del ser. Lo más desconocido también se encuentra en el corazón del conocimiento, el inconsciente. Si alguna vez Einstein escribió a Freud preguntando sobre la guerra y pidiendo una explicación, es porque un lógico de ese tamaño entendía lo que se gestaba en la formulación freudiana. Quizá la salud mental del mundo en relación a nuestra supuesta conciencia y toma de decisión, a lo que Freud contestó que se trataba de la pulsión de muerte. Hoy, en el 2022, esa pregunta de Einstein hacia Freud, frente a la guerra venidera con Rusia, pues se puede sostener. Parece más pertinente que nunca entender la salud mental global y tomar otras conclusiones fuera de un discurso médico de eliminación. Finalmente, entre algunos comentadores teóricos del psicoanálisis contemporáneo, quizá el más popular y escuchado sea Zizek, a quien invitaron, sin abrir el siglo, a dar su opinión acerca de la proyección del psicoanálisis en este siglo, y él contestó: sostengo que, lejos de estar obsoleta, la teoría psicoanalítica de la subjetividad humana desempeñará en el siglo XXI un papel crucial en la unificación de las ciencias naturales y el concepto de la libertad humana. La utilidad del psicoanálisis estribará
en su introducción de una radical incognoscibilidad en el seno de un mundo que se antoja predecible en exceso, pues tiende a justificarse cada vez más en términos biológicos. Todo el psicoanálisis gira en torno a la incapacidad de comprender lo inconsciente. Dicha incognoscibilidad significa libertad.